Gracias a todos y a todas, a quienes están acá presentes en la sala y a quienes nos siguen también por las transmisiones de streaming tanto de la Facultad de Filosofía y Letras como del Museo Amparo. Me da muchísimo gusto pues darle la bienvenida a ustedes y a los integrantes a los y las integrantes de esta mesa para presentar y debatir, sí, y abrir algunas preguntas de reflexión y discusión también con ustedes, por supuesto, respecto a una publicación, Museo Digital, Ciudadanía y Cultura, pues que apenas se publicó, ¿no?, a fines del año pasado y que estamos como pues poniendo, ¿no?, abriendo a debate, ¿no?, en estos meses. Tuvimos la oportunidad esta mañana ya de abrir un espacio en el Museo Amparo de discusión y en parte supongo que vamos a tirar del hilo de algunas de las cuestiones que se abrieron ahí esta mañana, pero también vamos a abrir otro horizonte, digamos, específico de discusión, ¿no?, acá y ahora. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Zaira Ramos, que es la editora del volumen, a Julio García Murillo, de Campus Expandido del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, a Bárbara Perea, de la Fundación Telefónica Movistar, y a Alma Cardoso, de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas por el desplazamiento desde México, por la generosidad del tiempo y que han dedicado, digamos, a la presentación y a abrir este espacio de discusión, que no siempre es fácil, ¿no?, encontrar estos momentos, sobre todo fuera de Ciudad de México. De repente todo pasa en Ciudad de México, entonces me parece un acto muy generoso, ¿no?, de su parte, y a Javier también, de la Fundación, perdón. A mí me gustaría darles la palabra inicialmente para situar quizás el proyecto, a qué responde una iniciativa como Museo Digital, ¿no?, por qué esa articulación entre la Fundación Telefónica Movistar y también al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, es decir, qué es lo que se pone en juego ahí. ¿Y qué es eso de la digitalización en los museos, ¿no? ¿Por qué habría que estar discutiendo específicamente de ese tema ahora, ¿no? Y después de esa presentación inicial, vamos, si queréis, como hilando algunas cuestiones y luego abriéndolas también a debate al público, si os parece bien, ¿va? Así que os dejo la palabra. Gracias, muchas gracias a todos los que están presentes, a quienes nos acompañaron también en la mañana en el Museo Amparo. Gracias también al Museo Amparo y a la UAP por esta invitación, y a Alberto por buscar estos espacios, porque siempre es un gusto poder, primero, visitar la ciudad de Puebla, que para mí es como mi segunda casa, y además abrir la conversación más allá de lo que sucede en Ciudad de México, que es importantísimo. Les contaré un poquito del contexto de Museo Digital, que es un foro que inicia en 2017 a partir de la iniciativa de la entonces directora general de Artes Visuales, Graciela de la Torre, que también era directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y es toda una propulsora de la práctica museal y de la discusión acerca de estas prácticas. Y de la directora de Fundación Telefónica Movistar México, Nidia Chávez, que urdieron este proyecto. Desde Telefónica nos gusta mucho liderar la conversación acerca de lo que es la digitalización, entonces tenemos ya un poquito de camino andado, y surge en 2017, digamos, en otro universo que el que vivimos actualmente, que es el momento todavía dentro y casi post-pandémico, ¿no? Entonces, es un contexto radicalmente distinto, y uno, como decía Julio en la mañana, de bastante optimismo, donde se busca hacer este foro que se presenta en noviembre, acompañado también de una feria de creativos digitales. Se invitan a distintos museos de alrededor del mundo y también de México para presentar estudios de caso. Todos ellos fundamentalmente de museos de arte contemporáneo y de arte moderno. De repente había un ejemplo de un museo de diseño, que es el Cooper Hewitt en Nueva York, pero en realidad estamos partiendo de esta premisa, que es una discusión generada a partir de museos de arte, y se discutían ejemplos de apps diseñadas por museos o dispositivos, distintas herramientas que estaban funcionando muy bien, sobre todo para tener estudios de los hábitos de público, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto de cómo surge el Museo
digital, el primer foro Futuro y Posibilidades, y después se acompañó, posteriormente se publicó el siguiente año, en 2018 se publica una memoria de este encuentro. Y después, en 2020, pues ya comenzando la pandemia, nosotros teníamos entre manos hacer el segundo encuentro para discutir, y obviamente pues nos pesca la pandemia y el contexto cambia radicalmente, y de repente, de un momento de optimismo, etcétera, pues nos encontramos con esta realidad de lo que son los museos cerrados, todo el mundo trabajando desde casa, viendo cómo es que íbamos a sobrevivir, y entonces hacia fines de ese año se presenta el segundo encuentro, que es, digamos, lo que origina esta nueva publicación, totalmente en línea, todavía acostumbrándonos a esta digitalidad extrema, ¿no? Ya casi como un deporte extremo, ya un poco para fines de ese año, en noviembre, ya un poco con esta enorme fatiga de tanta digitalidad, ¿no? Entonces, ese es un poquito el contexto de ese segundo encuentro, del libro en sí, que tiene otro giro de la tuerca, porque no es nada más una memoria de este foro, sino que es una reacción a este foro en realidad, porque incluye muchas otras voces, muchos otros ejemplos, estudios de caso, etcétera, que no estuvieron presentes en este segundo encuentro, y de eso pues dejaré que hablen tanto Julio como Zaira. A lo mejor yo empezaría por un lugar que no comenté en la mañana, y es Museo Digital es parte también como de las preguntas que desde el MUAC, y en este caso específico, en colaboración con Telefónica Movistar México, estamos intentando articular también para entender distintas vías de lo digital en términos digamos, en relación con la práctica de museos. En el camino del pensamiento de lo digital, en los últimos años lo que hemos hecho son los 2 encuentros de Museo Digital, y un encuentro también sobre las preguntas acerca de los repositorios y los accesos libres, que se llamó Patrimonio en un bit. Lo que nos hemos dado cuenta en estos años es que la colaboración con Telefónica y la invención del Museo Digital como proyecto conjunto ha dejado como que podamos avanzar las conversaciones sobre museos y digitalidad en un marco en el que, como ya lo decía ahorita Bárbara, nos fuimos, me parece clave como lo dijiste, ¿no? Como pensar en los hábitos de los usuarios, a desextrañarnos un poco y preguntarnos por esos hábitos, por qué los configuran. Evidentemente esa pregunta no fue porque se nos ocurrió como caída del cielo, sino más bien porque nuestra vida cambió también. Creo que acabamos el encuentro en 2017, en 2021, en 2019 publicamos las memorias del primer encuentro. En ese momento estamos planeando ya lo que va a pasar en el 20, y nos cae la pandemia. Y realmente estuvimos, voy a exponer aquí los secretos, ¿no? Estuvimos varios meses sin saber qué hacer, si mandábamos una invitación para que alguien viniera, qué tipo de articulaciones teóricas íbamos a discutir, de qué manera nos íbamos a acercar a temáticas que parecían el trend de lo que estábamos viendo y refrescando cada día en nuestros scrolleos cotidianos. Y hubo un momento en el que yo no recuerdo si fue Nidia de Telefónica o Amanda del MUAC, que fue de, bueno, pues ya, hagámoslo con las condiciones que tenemos, hagámoslo en digital y preguntémonos desde ese lugar. Estábamos en un punto crítico de la pandemia, hay que pensar que estamos organizando esto ya por mayo de 2020, y la pregunta sobre todo fue ya no sobre la manera convencional de ver la tecnología como algo que va marcando una punta de lanza, sino también la tecnología pensada desde sus aspectos sociales, históricos y económicos. Y eso fue lo que también permitió que nos preguntáramos por una de las figuras claves
de la modernidad occidental, como la han contado los libros y la hemos repetido nosotros, la relación entre la noción de museo como museo moderno, imaginemos el Louvre como museo que surge a partir del bello gesto de cortarle con una guillotina la cabeza a los reyes, y por otro lado la creación con ese gesto y las colecciones reales para convertirse en colecciones populares, y en ese sentido inventar al ciudadano como la persona que iba a entrar a estos espacios. Hoy en la mañana platicábamos, ahora ya no es el mismo museo, no es la misma idea de ciudadanía y no es la misma idea de cultura sobre la que estamos avanzando más bien. Pero ese es como un contexto más en el que intento un poco describir como ciertas preguntas que nos estábamos haciendo. El evento ocurrió, tuvimos prácticamente una semana de 3 días de eventos intensos, algunos talleres, un taller que Alberto dirigió al lado de Gabriela Méndez Cota, y a partir de todo ese material que ya teníamos en línea, fue que invitamos a Rodrigo y a Zaira a pensar ese material, y no tanto como transcribirlo, sino más bien rearticularlo. Aquí ya, estas son las narrativas en donde ya nos comemos las ideas de los otros. Nosotros les comisionamos esto y ellos llegaron a decirnos, no, ya está online todo lo demás. Más bien hay que repensar los contenidos, que esto sirva como una especie de segunda reflexión sobre lo que sucedió en la pandemia. Y aquí es donde ya cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación, por sus palabras, y a ustedes por estar acá acompañándonos. Sí, pues a partir de la invitación que llegó desde el MOAC para hacer la memoria de este encuentro, pues creo que, como bien lo apuntala Bárbara, pues fue una reacción, ¿no? Pensamos en más bien qué queríamos preguntar a eso que sucedió en el encuentro, qué temas pensamos que habían quedado fuera, o qué temas pensamos que se tenían que articular muchísimo más y pensarse quizá desde otro sitio. Entonces el proyecto del libro, de la publicación, pues nace en sí como una propuesta extendida del encuentro, y me parece que también fue como un momento de decir, ok, estamos en la pandemia, hay digitalidad por todos lados, pero ¿qué estamos haciendo en este contexto de digitalidad? ¿Estamos pensando realmente en los contenidos? ¿Cómo estamos significando el espacio del museo en las plataformas digitales o en todos los brazos que pueden salir a partir de los contenidos que en sí mismo pueden tener los museos? Y también hablar mucho de la exclusión, ¿no? Si bien la digitalidad nos permite acercarnos a muchos contextos que pueden estar en otras latitudes, también nos hacen alejarnos de lo que tenemos pues casi a la vuelta de la casa, ¿no? Porque no salíamos, porque no podíamos tener como esta interlocución de la mano a mano. Entonces, pues el texto, la publicación tiene bastantes voces críticas, que yo después, ya cuando lo leí al final, dije, claro, esta es una declaración política sobre lo que tiene que ser un museo, no sobre lo que tiene, sino más bien las preguntas que nos debemos hacer para poder llevar a cabo nuestra labor en el campo cultural. Encontrarán textos de López Cuenca, que justo es como una extensión de su taller, ¿no? Hablar sobre la presencialidad. Hay textos que habla de la experiencia de Medialab Prado, de cómo convertir el museo en un laboratorio ciudadano y entonces abrir los procesos y poder generar los museos, tanto en lo digital como en lo físico, pues estos espacios como territorios de justicia social, y pensar quiénes están adentro, quiénes están afuera. Y también algo que ahora me viene a la mente, que es mucho lo que nos han preguntado en las mesas anteriores, pues la accesibilidad a personas con discapacidad, ¿no? Eso es algo que pues no pensamos, pero que está ahí, y que al final también habla sobre quiénes están adentro y quiénes están afuera, y quiénes deciden y cómo construimos esto. Los textos que vienen en la publicación, si bien son muy críticos y reflexivos, y de repente podríamos pensar que son muy catastróficos, o dicen, no, la digitalidad no sirve. Pues
Pues no, más bien nos invitan a pensar en otras maneras de ser lo digital, otras maneras de relacionarnos con estas tecnologías y justo cómo nos acercamos al público, a los usuarios, y más bien hacemos que participen en estos procesos, o si solamente somos pantallas de lo que pueden ser las colecciones o algunos otros temas que se pueden ver desde el museo. A mí me gustaría quizás rescatar hasta el eje conceptual por el que acaban abogando, ¿no? Tanto en las jornadas como luego en la publicación, muy problemático, ¿no? Es decir, ligar la idea, muy problemático, quiero decir, habría que contextualizarlo, es decir, ligar la noción de museo en una historia sumamente compleja a sus espaldas, ¿no? Con la de ciudadanía y la de cultura, como ya avanzaba Julio hace un momento, es sumamente problemático, porque en realidad, digamos que es una forma institucional y un conjunto de prácticas, el de la ciudadanía, el de la cultura, en el contexto moderno, ¿sí? Que ciertamente está ligada a la noción de agencia, ¿no? Es decir, el ciudadano como aquel sujeto, ¿no? Normalmente blanco, occidental, ¿no? Es decir, europeo y masculino, pero al fin y al cabo ciudadano, ¿no? En el contexto en el que se configura, que tiene una agencia política que va más allá, digamos, ¿no? de los ámbitos acotados del ejercicio, digamos, profesional. En fin, hay todo como un entramado muy complejo en torno a esas nociones, pero lo que el libro plantea y el taller planteaba era cómo se veían atravesadas por la digitalización, ¿no? Es decir, cómo en realidad el museo, la ciudadanía y la cultura se ven replanteadas por eso que llamamos digitalización. Y aquí, claro, la digitalización tiene que ser entendida no como el resultado final de un proceso, sino más bien como una ecología digital, es decir, que en qué medida cambian las formas de producción, cambian las formas de circulación, cambia eso que llamamos cultura, como la alta y la baja cultura, por ejemplo, se ven como, ¿no? Replanteadas. Entonces, en esa coyuntura, y me gustaría quizás a partir de ahí convocar, invitar a Alma a intervenir al respecto, ¿cómo quedan imaginadas en ese contexto? Es decir, hay como por una parte una pretensión de nuevas formas de ciudadanía digitales, y por otra lo que nos encontramos sistemáticamente son formas de captura del deseo, ¿no? Del deseo digitalizado en formas de consumo, sobre todo. Es decir, parece que la digitalización aparece indisociablemente ligada, pues, a plataformas comerciales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitar a Alma a partir, ¿no? de la lectura del libro, ¿cómo situar esta tensión quizás? Es decir, ¿tú imaginas formas de ciudadanía digitales o estamos más bien hablando de formas de captura de un deseo comercializable a través de ciertas plataformas, ¿no? Y vamos a volver sobre eso en las siguientes reflexiones, pero quizás podríamos plantear esa primera fricción, ¿no? Es decir, en qué medida la digitalización plantea una suerte de mercantilización más que de nuevas formas de agencia ciudadana. Muchas gracias por la invitación, y bueno, pues fue un placer. Fue muy instigador leer el libro, ¿no? Ya en algún momento había tenido chance de ver algunas de las cosas que se estaban gestando en los talleres, en los encuentros, pero bueno, verlo juntos sí que da también una vuelta diferente, también por la cuestión de la temporalidad, ¿no? O sea, como no sé, Madura se reconvierte en esos textos, pero además creo que lo hacen desde un lugar muy interesante. O sea, sí que siguen siendo súper actuales. Además, bueno, pues decir que pues sí que es un tema que desde la perspectiva universitaria, por ejemplo, necesita seguirse pensando, ¿no? Y además pensarse transversalmente, ¿no? Esta relación entre el museo físico y los desdoblamientos o no, las identidades o no digitales que pueden surgir desde ahí. Entonces, bueno, pues yo anoté ahora, ¿no? Como en este momento, cuatro ideas que me parecían muy importantes. Sobre todo, pues, sí, quizás pensando en las instituciones, pero también pensando en qué relación tenemos
las sujetas, los sujetos, ¿no? Con esa forma, con esa identidad digital que creamos, ¿no? Y de la cual no sé qué tan responsables somos o qué tan conscientes somos, ¿no? Al momento de construirla. O sea que sí creo que la construcción de la subjetividad digital también está en juego, ¿no? En el momento en el que pues pensamos a cómo generamos avatares, ¿no? Que se desarrollan, que andan por ahí, ¿no? Consumiendo cosas, bajando contenidos, compartiéndolos, etcétera. Entonces, bueno, a mí esa parte me parecía importante, insisto, como desde lo subjetivo, pero y después, o al mismo tiempo, pues también, ¿no? Pensarlo en un plano desde el lugar que las instituciones tienen, ¿no? Creo también que hasta antes de la pandemia habían pocas reflexiones, ¿no? En general de las instituciones museísticas, ¿no? Sobre estamos construyendo una identidad digital, ¿no? Estamos en un espacio público que es, ¿no? La red, que es el internet, y cómo nos estamos construyendo ahí, ¿no? Entonces, pues a mí también me hacía pensar mucho que durante la pandemia, pues desde Clastos, ¿no? Un espacio de crítica cultural en el que colaboro y obviamente pues también Valberto, ¿no? Está muy involucrado, pues teníamos, ¿no? Nos hicimos una pregunta que tenía que ver con pensar, número uno, las emergencias, ¿no? O sea, ¿qué implica estar en emergencia? Si verdaderamente la pandemia es la emergencia, ¿no? O no vivimos acaso como en un atropellamiento de emergencias tras otras, donde pues hace rato que también hablaban, ¿no? De hacer tiempo, pues creo que es interesante, ¿no? Como más bien identificar estas otras maneras de entender los tiempos en los que estamos, cómo los eventos y las emergencias nos atraviesan y que no necesariamente hay un antes y un después, ¿no? De cómo sucedieron pues las pausas, ¿no? Por supuesto que se incrementaron, se exponenciaron, se hicieron mucho más complejas, duras económicamente, ¿no? También provocó, hace rato hablaba, ¿no? Como de parar un poquito la maquinaria, por lo menos, pero bueno, que el estado de emergencia está ahí, ¿no? Y entonces, pues, ese pensar de manera extendida creo que implica, ¿no? O nos implica, nos demanda reconocer varias cosas. Pensando en estos 4 puntos que les comentaba, yo diría, en primer lugar, pues sí, desde la perspectiva, por ejemplo, de los movimientos feministas en Puebla, ¿no? Antes del 12 de marzo, que fue cuando oficialmente, 12 si no me equivoco, ¿no? Que ya nos mandaron a guardarnos, ¿no? A todas, a todos, pues claro, habían sucedido pocos días antes, el 8 de marzo, y antes había habido una marcha estudiantil, pues interesante, ¿no? Y antes habían habido otros momentos que socialmente nos congregaban y que nos recordaban, ¿no? Pues la importancia de poner el cuerpo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa, ¿no? Con el cuerpo, con este cuerpo, ¿no? Una vez que la pandemia pues nos pone en ese conflicto. Y creo que ahí pues nos hizo ver, y creo que los feminismos en esta nueva ola, ¿no? Pues también tenían o se hablaba, ¿no? De que la presencia de lo digital era muy importante, ¿no? O sea que efectivamente poner el cuerpo era un elemento fundamental para los movimientos, reconocer, ¿no? Las explotaciones del cuerpo, pero que también está la posibilidad de construir un cuerpo digital, ¿no? O sea que no es de nuevo usar las redes solamente para hacer el anuncio de que nos vamos a convocar y que nos vamos a ver en la marcha, sino que hay otras maneras de construir esa subjetividad. Y por supuesto que el proceso es muy atropellado, pero creo que sí se vuelve un tema relevante. Y ese a mí me genera otro que ahora no voy a desarrollar, pero que también me parece importante cuestionar por los cuerpos o, bueno, las materialidades que están en las instituciones, ¿no? Hace ratito, bueno, yo estoy tirando mucho de lo de hace rato, pero me resonaban muchas dudas, ¿no? Que yo también tenía o cosas que me gustaría conversar cuando leía el libro. Porque hace rato también ustedes decían, bueno, pues es que no, el museo no nada más es guardar las cosas, sino activarnos, no participar, etcétera, que son todos estos elementos. Pero yo también me preguntaba mucho por esa materialidad, ¿no? O sea, las narrativas en las que los museos inscriben
los objetos que resguardan, la cultura material, pues creo que también da cuenta, ¿no?, de esa manera en la que se construye o no se construye esa identidad digital de los museos, ¿no? O sea, ¿qué implica rematerializar un objeto de la colección, ¿no?, o del patrimonio ahora en un espacio digital? Y bueno, creo que desde mi perspectiva la publicación pues enuncia dos conceptos, ¿no?, vinculados a esto. Uno que tiene que ver con la crítica a la infraestructura, ¿no?, y otro pues la construcción de las instituciones, lo que esperaríamos de los museos, lo que esperaríamos que las instituciones culturales hicieran. Por ahí, ¿no?, conceptos muy interesantes del libro: ser espacios dispuestos para la participación, para la producción de tiempos que interpelen el presentismo, ser lugares, especialmente los de arte, ¿no?, para reafirmar la importancia de una estética que interpele la lisura, ¿no?, que todo está bien, que todo está llano, que todo es traducible, que todo es entendible, que todo puede como pasarse como si nada, ¿no?, a otros cuerpos, a otras plataformas. Y donde se desvelen, ¿no?, esos procesos de reterritorialización. Y aquí, bueno, mi pregunta tenía que ver con, yo me preguntaba, ¿no?, bueno, estas cualidades que son utópicas y al mismo tiempo son súper críticas, ¿no?, creo que el libro tiene esas dos características, ¿son compatibles esas cualidades con las propias estructuras de los procesos burocráticos en los que se colocan las instituciones culturales y museos, particularmente en Puebla, ¿no? que bueno, creo que hay museos, ¿no?, que logran, también hace rato hablaban de eso, ¿no?, como logran compensar, ¿no?, esa tensión entre lo que queremos hacer, hacia dónde queremos, las preguntas que nos hacemos, y pues sí, los inevitables procesos burocráticos que atraviesan las instituciones. Pero me atrevo a decir, qué pena que me estén grabando, que en Puebla son 2 o 3, ¿no?, comparados con la gran cantidad de museos que existen. Y entonces, bueno, pues cosas que discutíamos en el curso de museología y museografía en el que yo doy clase de estudiantes de arte contemporáneo, pues tenía que ver precisamente con cómo se comportan los museos, ¿no?, en una visita regular, qué tipo de identidades digitales se están construyendo, y son bastante problemáticos, ¿no? Entonces, yo claro, leí el libro y decía, está increíble, pero hacia los museos en Puebla me parece que la pregunta tendríamos que pensarla desde otros lugares. No quiere decir así, no estoy siendo tan pesimista, aunque sí. A mí la parte que me gusta mucho también, pensando en este contexto, es como también el libro abre dimensiones, ¿no?, donde dice museo, pero también a veces dice espacio cultural, pero también a veces dice prácticas artísticas, pero también a veces dice prácticas comunitarias, ¿no? Y creo que ahí es donde para mí se abre, ¿no?, también una posibilidad muy interesante a la discusión, no porque diga que abandonemos los museos, sino porque creo que ahí hay otros procesos que todavía les hace falta atravesar y que requieren otras temporalidades a las cuales pues también tenemos que entrarle, nos tenemos que hacer responsables, pero en lo que tiene que ver con el libro me hace pensar que esas posibilidades existen más bien en esos proyectos culturales contrahegemónicos, en los proyectos comunales, ¿no?, de los que comunalizan, en los que pues a veces o no los artistas pueden participar, y también que hay instituciones que pues están y no están, ¿no?, como que puentean, generan esos diálogos. Y bueno, pensaba, ¿no?, como en esas posibilidades de interlocución, y cómo a lo mejor, ya digamos una reflexión personal, a mí me hacía pensar que quizás deberíamos seguir revisando en Puebla con mucho más ahínco pues todos los procesos que tienen que ver con ese momento que no es setentero, ¿no?, pero pues es como, bueno, sí, en 70s, quizás en los 90s también tuvo un empuje importante en América Latina, ¿no?, en lo que tiene que ver con los nuevos institucionalismos, las prácticas instituyentes, las museotopías, ¿no?, todos esos ejercicios que ficcionan esos huecos institucionales porque quisiera, ¿no?, se quisiera que existiera esa interrupción, esa discusión, y no está sucediendo, ¿no? Y bueno, ya. Acá y que quizás están presentes en distintos modos en las reflexiones que haces, y quizás convenga poner sobre la mesa a ver cómo desde la lectura que se gesta a partir del proyecto y de sus propias experiencias
experiencias individuales, porque nuestros invitados e invitadas trabajan en instituciones, ¿no? En instituciones museísticas. A ver, por una parecía que inicialmente el museo moderno, un museo que está ligado a un proyecto de Estado-Nación, es un museo público básicamente, aunque haya luego sus versiones privadas, pero tiene una aspiración que es una aspiración de ascenso social y de civilización igualatoria, es decir, como que lo que pretendía es que, ¿no?, a través del ejercicio del museo se produjera una experiencia de ciudadanía, ¿no?, que arrastrara. Es interesante como en los 90 hay toda esa discusión respecto a la regimentación del orden público generada por los museos, ¿no? Esta cita fantástica de la reina Victoria cuando ve la inauguración de la Exposición Universal de Londres del Crystal Palace en 1851, cuando la llevan a la inauguración, ¿no? Es el blockbuster de la época, ¿no? Casi 1 millón de personas, ¿no? Entonces dicen que cuando la reina Victoria ve ese gentío en la calle, dicen que dijo: nunca había visto tanta gente en la calle y que no fuera una revuelta social. Que hacen todos esos ahí tan formaditos para entrar. Entonces, lo que todo un conjunto de disquisiciones en la década de los 90 detectan es como el museo moderno regimentó y puso orden en una noción de ciudadanía. Entonces, lo que me hacía pensar ahora en la intervención que hacían ustedes y que hacía Alma también, es el museo digitalizado, y vamos a tener que discutir qué es eso de digitalizar el museo todavía, pero puede serían 2 cosas. Uno, ¿de qué forma está regimentando los comportamientos? Es decir, si ponerse en fila para entrar a los museos, ¿no?, ya hay una forma de regimentar, de poner orden. No toques, no corras, no grites. Es una manera de regimentar el comportamiento respecto al patrimonio del Estado. ¿Qué ocurre con la digitalización? Se está replanteando eso, entonces hay otras formas de regimentación y en qué consistirían, me pregunto, ¿no? Y otra es notoria que cuando hablamos de digitalización hay unas profundas asimetrías en la experiencia de la digitalización, ¿no? Es decir, todos y todas las hemos vivido como alumnos, como profesores, ¿no?, como ciudadanos durante la pandemia. Es decir, la conexión se cae, el aparato que tengo es compartido con otras 3 personas, ¿no? Entonces, ligaría la idea de qué forma de regimentación produce un museo digitalizado, ¿no?, si es que podemos como atisbar algo, y la otra sería: ¿resuelve las asimetrías el museo digitalizado o está agudizando las asimetrías sociales? ¿Sí? Entonces, igual pondría eso sobre la mesa antes de entrar quizás a otras cuestiones que estaban ahí, pero quizás podemos tirar del hilo inicialmente esta idea de la regimentación del museo digital y de las prácticas que instituyen, y por otra, resuelve o agudiza, ¿no?, esas asimetrías que el museo originalmente tenía una suerte de misión, ¿no?, de solucionar. Voy a retomar algunas de las ideas que empezaste a plantear, Alma, porque veo que coincidimos en muchas cosas. Yo oigo museo, digitalización de museo, y pienso, por ejemplo, y quizás esto es porque crecí en los 80, pero pienso en digitalización, pienso en un video de Lynn Hershman Leeson, donde una imagen se descompone en pedacitos y entonces es subsumido por una pantalla. Y luego lo junto con museo y pienso en este texto fundamental de Brian O'Doherty, que es Dentro del cubo blanco, donde es el ojo descorporizado del espectador que va navegando por el espacio museístico. Es decir, que una ausencia de cuerpo. ¿Y qué pasó en la pandemia? Pues fue exactamente lo que vivimos, que nos vimos obligados a habitar esta pantalla. Pero ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta que no podíamos nunca eliminar este cuerpo, ¿no? Que no llegábamos nunca a este ideal del posthumanismo, de la singularidad, de que nuestra conciencia realmente habitara esta pantalla. ¿Por qué? Porque estábamos en juntas escondiendo que teníamos que tomar agua o ir corriendo al baño en lo que apagábamos el micrófono y ching, ya lo dejé prendido, y quizás me escucharon que jalé el excusado, y recuerdo perfecto haber ido a alguna galería de esas que manejan Blue Chip en su momento y preguntar por dónde estaba el baño, y me dice una colega: no, aquí es que uno no tiene cuerpo, uno no puede ir a hacer pipí, ¿no? Entonces es violentísimo, es violentísimo eso. Entonces, cuando juntamos esas dos ideas, y yo antes de dedicarme a la curaduría y a la museología, que es ahora sí que mi métier en estos
en estos días, yo vengo de una formación de teatro. Para mí, la curaduría es una narrativa espacializada, pero siempre eres un cuerpo que habita un espacio. Entonces, esto para abordar la primera pregunta de la digitalización del museo. ¿Se tiene que digitalizar el museo? Pues yo diría que no, pero ya está digitalizado, porque como bien señalábamos desde la mañana, las formas de trabajo están ya inevitablemente ligadas a los medios digitales, entonces ya estamos digitalizados de una manera u otra, y aunque no lo queramos, y están colonizados nuestros afectos, nuestros gestos monetizados por todo esto que conocemos como pues las redes sociales, etcétera, y esta construcción del yo subjetivo y la representación y el trabajo que implica estarse siempre representando, que son las redes sociales, ¿no? Luego hablaba sobre las asimetrías, y yo pienso ahí que es bien importante reconocer algo que me acordé hoy en la mañana de una plática que escuché hace un par de semanas de Aide Zamorano, que es fundadora de una plataforma de responsabilidad social con perspectiva de género para las empresas, que se llama Mamá Godín. Y ella decía, en el lugar de trabajo coinciden ahorita 4 generaciones, ¿no? Coinciden, no que yo me compre las mismas categorías generacionales, porque siento que en México y en América Latina no se pueden aplicar de la misma manera que en el mundo anglosajón, pero dice, convivimos ahorita boomers, bueno, creo que no mencionó generación X, que es la mía, que somos los invisibles, no existimos, somos a los que nos tocó este cambio a lo digital, que no somos nativos digitales, aunque tampoco creo en el asunto de los nativos digitales, ya se ha demostrado que es medio una ficción. Generación X, millennials y generación Z, ¿no? Y las necesidades de comunicación de todas estas generaciones son radicalmente diferentes. Y lo mismo pasa en el museo. ¿Qué pasa si digitalizamos al 100% las actividades que se realizan en el museo? Pues que estamos, primero, no todo el mundo tiene acceso a un smartphone, no todo el mundo tiene acceso a interconectividad, etcétera. Entonces, quien no fue formado y no tiene las competencias digitales ya está excluido. Y yo he oído a personas, sobre todo de la tercera edad, la enorme frustración. Si a mí me provoca frustración el tener que estar dando estos brincos casi cuánticos para demostrar mi humanidad ante la máquina, ¿no? Porque pasamos del Turing test de a ver cómo una inteligencia artificial iba a demostrar que podía pasar por ser humano. Ahora es al revés, ahora es el CAPTCHA, el que te hace demostrar que eres persona. Y por una parte, y aquí pienso, perdón si me estoy yendo mucho por las ramas, pero pienso en Trevor Paglen, por ejemplo, que habla sobre la condición de la imagen digital como una condición, pues, entre él y Jonathan Beller, que es también otro filósofo fundamental para esto. Las imágenes digitales están latentes y existen básicamente para las computadoras y existen para la inteligencia artificial y cobran valor, valor agregado con los ojos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cotizar en el futuro y qué se está cotizando? ¿Qué es lo que hace que esté monetizado el gesto? Pues es la visión humana, la que le da esa imagen tan sobada, de la que quizás hablaba Hito Steyr, la imagen pobre, que se ha comunicado tanto que ya es una imagen empobrecida, etcétera, aunque ella la defendía mucho, pero es ese valor agregado de la visión humana, y eso es, en términos de los museos y de mercadotecnia, lo que siempre quiere el departamento de mercadotecnia, ¿no? La imagen instagramable, que se vuelva viral, que circule, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como ya me fui un poquito lejos de lo de las asimetrías, pero sí quería apuntar ese asunto de la brecha generacional que hay ante la digitalidad, y eso obviamente tiene que ver también con acceso, ¿no? Y ahora cedo la palabra que quiera tomarla. Sí, me gustaría retomar como esto de los procesos de digitalización dentro de los museos, anclándolo a cómo sucedió el libro, ¿no? O sea, el libro apenas hace una semana nos conocimos la mayoría de las personas que hicimos el libro, ¿no? O sea, el libro llegó una invitación por correo electrónico, después por teléfono con Rodrigo de lo hacemos, sí, va, lo hacemos, hay que preparar una
una propuesta, lo mandamos correo, se hizo una reunión, mandamos otro correo, se hicieron cosas, localizamos a escritoras y escritores por correo, dar el seguimiento, después que los WhatsApps, porque de pronto parece que los correos los avientan y quién sabe hasta dónde llegan y si alguien los lee o no los lee. Entonces también como que existe justo este tema de poner el cuerpo, ¿no? De cómo saber si a quien le estás hablando si está ahí o no está ahí, o en qué condiciones está esta persona a la que le estás hablando, ¿no? Tuvimos ahí como algunos temas de personas que de pronto ya no pudieron estar por una o por otra cosa, pero teníamos justo como que agarrarnos de la digitalidad para poder conocer el estado físico de las personas, ¿no? Juntas, correos, WhatsApp, llamadas telefónicas, todo, incluso los procesos de impresión también, la mayoría fueron por reuniones, ¿no? En Zoom. Está bien raro, necesitamos ver el papel, necesitamos ver lo físico, cómo se va a ver, ¿no? Entonces ya llegamos como al punto en que ya podíamos salir y podíamos tener como más como este encuentro cuerpo a cuerpo para que el libro llegara a esto. Yo creo que si no hubiéramos llegado a este punto del cuerpo a cuerpo entre las personas que estábamos haciéndolo, el libro yo creo que no estaría listo en estos momentos, ¿no? Pero justo porque nos hacía falta esto, pero si no hubieran existido estos procesos de digitalización en el trabajo en conjunto y colaborativo, pues no lo hubiéramos logrado tampoco. Entonces ahí me parece que pues en esto de si reglamenta o rige algunos comportamientos, pues sí, pero no es solamente eso, ¿no? No es unidireccional ni solamente es en ese momento en el que estamos sucediendo, sino que sucedemos de otras partes, en lo digital, en lo corpóreo, en lo físico, en lo material que significa la digitalidad. Por otra parte, hablar sobre las asimetrías y desigualdades, pues me parece que la digitalidad juega de los dos lados. Sí nos acerca a otros espacios, nos permite habitar otros momentos, conocer a personas de otras latitudes, poder tener, o sea, en el libro hay Mónica Hop, que es de Brasil, Marcos García, que es de España, el mismo Alberto, que está aquí en Puebla, los demás estábamos en Ciudad de México, Saya, que va y viene de Tijuana a todas las partes del mundo. Entonces también era como, o sea, la digitalidad nos permitió eso, pero también hubo otras personas que se quedaron afuera, y no solamente a partir del libro, sino todos los procesos que pudimos realizar a través de la digitalidad. Yo pienso mucho en esta parte de cuando nos mandaron a encerrarnos, los niños y niñas que no tenían acceso a un dispositivo y entonces por tanto se quedaban sin educación unos meses, ¿no? Pero eso que me parece que es un poco de lo que nos gusta rescatar en el libro como buenas prácticas o prácticas utópicas o autogestivas, pues las personas resolvieron la manera, ¿no? O sea, había personas caminando con sus computadoras o que abrían los espacios en sus casas para que los niños y niñas pudieran tomar las clases, y entonces ahí también se generaba un proceso de comunidad, un proceso de espacio, un proceso de corporeidad a través de la digitalización, porque si no las niñas y niños no iban a poder tener sus clases, ¿no? Y entonces se iban a atrasar. Entonces, me parece que sí hace más grandes algunas asimetrías, pero también el mirar esas asimetrías nos permite encontrar maneras autogestivas, y que se puede ver mucho en el libro. El último apartado del libro es un mapeo sobre proyectos que se hicieron en Latinoamérica que utilizaron la digitalidad para poder extenderse, no tanto como un espejo de lo que hubieran hecho en lo físico, sino más bien como una extensión más, un medio más, una herramienta más que permite desdoblar los contenidos y las inquietudes de las personas. Hay un ejemplo que me gusta mucho compartir, que es sobre la Marcha del Silencio en Uruguay, que bueno, ahí hacen su Marcha del Silencio cada año para recordar a las personas desaparecidas, y justo en el año de pandemia, en el 2020, pues no se podía salir, ¿no? Porque también el espacio público estaba cerrado. Entonces lo que este grupo de personas decidió fue hacer una página de internet donde podías encontrar las imágenes de todas las personas desaparecidas, y después convocaron a una marcha digital en Instagram. Entonces te pedían que descargaras la imagen
que la pusieras como tu foto de perfil, y en un momento, en un día y en una hora indicados, todos empezaron a transmitir en Instagram Live con las imágenes de estas personas, ¿no? Y eso sucedió no a partir de un museo, pero sí a partir de una misma necesidad que tenían las comunidades o estas personas de hacer memoria a través de lo digital, y fue algo que sucedió en ese momento, que es efímero, que en el libro pueden consultar la página de internet, pero no pueden ver la marcha, porque la marcha sucedió solo en ese momento y no hay registro, ¿no? Entonces creo que aunque sí abre estas brechas, también son grietas que se pueden habitar de una manera bastante amable y profundamente políticas para algunas comunidades. Yo creo que esto que apunta Zaires, pues se puede ver mucho tal vez en la última parte del libro, ¿no? Que de alguna manera es una especie de catálogo o mapeo propiamente, porque así lo llaman sus autores, de distintas prácticas que ocurrieron a lo largo del 2020 y un poquito después, en el que el desvío no el desvío, ciertos usos de dispositivos que digitalizan operaron para construir distintas formas de entender comunidad, ¿no? O de hacer cierto tipo de sociedad. Yo me fui cuando dijiste lo del CAPTCHA y ser humano, o sea, es casi como si estuviéramos en la disputa de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas para decidir quién es un humano, no, y sí. Carlos V es la computadora que está decidiendo, pues tú sí, tú no, si identificas los semáforos, pues si eres humano, si no, no. Pero, o sea, pero yo creo que, digo, implica clavarse, pero también para eso a veces sirve la filosofía, ¿no? Exacto. O sea, porque si hay toda una forma en donde se están generando cierto tipo de dicotomías que probablemente son más constructo ideológico que como bases conceptuales desde las, no bases también es complicado, ¿no? Pero conceptos desde los cuales trabajar. Porque al presuponer que hay algo inmaterial en la digitalidad y que nuestro cuerpo es como la base que se contrapone, estamos generando ahí una dicotomía casi cuerpo y alma que siento que es parte de la ficción de lo digital, ¿no? Como esto está desmaterializado, está irreal. Y bueno, hay muchos discursos, es incluso una de las vías posibles de explorar, ¿no? La noción de un materialismo radical que pueda pensar las infraestructuras de lo digital. Creo que era Zizek en un momento como clave inicial de la pandemia, no antes, hace como 10 años, cuando decía no hablen de clouds, no lo conceptualicen en un elemento ecológico que se puede evaporar en el aire, porque puede ser problemático, porque más bien son servidores y son cables que están abajo del mar. Y creo que eso es clave también para probablemente poder entrar a entender, o no sé si es entender, tal vez ensayar la idea de que no hay opción frente a estar en un mundo digital o no, sino más bien es qué posiciones se pueden construir al respecto de contestando, intentando más bien elaborar como cuestiones sobre la pregunta sobre la regimentación. A mí me parecía como, porque aparentemente sí podría ser, o sea, la manera en la que describes como de sirve para regimentar comportamientos, formarse, no tocar, no gritar, como si estuviéramos concibiendo el museo a la manera de uno de los aparatos ideológicos del Estado, o en clave como Foucaultiana, como dispositivo, ¿no? Y evidentemente sí es como una forma en la que se ha construido la historia del museo, pero aquí es clave también otra palabra que desde la mañana salió y han ocupado ustedes, que es la de la subsunción. Y creo que si la pensamos también en términos históricos, nos puede ayudar
vislumbrar, el diagrama clásico de cuándo fue cuando se ocupó esa palabra en términos filosóficos, ¿no? Como es en el diagrama que hace Marx en torno a la generación del capital, pues lo primero que se subsume es la fuerza de trabajo. Y entonces también es como creo que si pensamos en clave como marxiana, también lo de la digitalización, sin la dicotomía alma y cuerpo, pues esa fuerza, es decir, más bien es como, hay otra forma nueva en la que subsume la fuerza de trabajo. Y bueno, evidentemente también, bueno, eso lo deja ya en un lugar como muy pesimista, pero al intentar pensar que no hay una afuera y que la fuerza laboral está subsumida, uses o no estos aparatos, aunque si los uses no estás tan excluido del sistema económico, también hay otras formas, creo que, de concebir la digitalidad y que yo creo que sí podemos alinear o sea, si nos paráramos en ciertas narraciones acerca de los años 90, pues tal vez sí están las museotopías. Del otro lado estamos hablando, y museotopía estoy pensando como en la construcción del concepto de museología crítica, ¿no? Que implicaba, por un lado, como repensar el museo desde una práctica social. Es el mismo, y de alguna manera es una desmaterialización del museo, ¿no? O quejito diría, no, más bien es que ya no se necesita el objeto, ya la fuerza de trabajo ya es la que se representa, que es lo que también ocurriría en ciertas prácticas relacionales, es lo que ocurre también en un momento de digitalización. Esto también es un diagrama que retomo de trabajos de Alberto previos, ¿no? Desde pensar el 1989 como cifra crítica, y en el que hay muchas cosas que están sucediendo en ese momento. También la abstracción absoluta del capital en términos ya de operación, por un lado financiera, y el arte que también da un giro hacia una crítica al museo, pero que no deja de subsumir fuerzas laborales, ¿no? Yo no sé si sí habría una salida de la subsunción, en el diagrama dicen que es la revolución, pero Adorno estaría un poco decaído al respecto. Ya me estoy clavando mucho, pero sí me gusta, o sea, como que siento que sí perdimos el cuerpo porque pensamos que el alma la teníamos en ese lugar. Porque tal vez ahí estaba la fuerza de trabajo, el habla, la posibilidad de comunicarse, pero pues solo fueron ciertas formas de hacerlo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, me gusta mucho. Anoté un par de cosas también y las pensé sobre todo a partir del conjunto de textos de la primera parte, ¿no? El primer apartado, que es muy interesante. O sea, ¿qué significa digitalizarse? Leí eso y generé mi propia idea. O sea, yo apostaría por considerar que el espacio digital en red, como dicen Leonardo y Emmanuel, no es un espejo, ¿no? No es una traducción, no es una cosa especular, ¿no? O una cosa subsumida del mundo actual, sino que, y pienso un conjunto de ideas, que es, o sea, que su infraestructura y su estructura, ¿no? Lo que podemos ver, lo que también podemos tocar, pues habilita algo que más bien es como un otro espacio común, ¿no? Es como otro común, un procomún, ¿no? Y también me parece que es un espacio donde se evidencia la performatividad de la cuerpa, ¿no? O sea, que somos esta, pero somos esa, pero también hay banda que se siente mucho más cómoda, ¿no? También interactuando desde su casa en su pijama y habla un montón y ya luego
la ves tú conociste en persona que son otra persona, ¿verdad? O sea, tienen una actitud distinta. Y creo que es eso, ¿no? O sea, ahí hay una performatividad a lo mejor muy butleriana, ¿no? Que también hay, ¿no? O sea, es una manera también de pensarlo. Y sin embargo, ya poniéndonos en esa parte un poco más pesimista del libro, creo que ese procomún cada vez está siendo más cercano, ¿no? O sea, como que hablando de las brechas generacionales o las diferentes maneras, ¿no? Como de pensar el espacio digital, creo que el acercamiento es súper duro, ¿no? O sea, las redes sociales y ciertas plataformas de búsqueda de información nos construyen, ¿no? La cara como más visible, la cara más popular, y eso pues complejiza, ¿no? Que podamos, creo yo, complejiza que en la pandemia pues pudiéramos como caer tan rápido en la cuenta de que ese espacio común, de que eso es un espacio común, ¿no? No es un mall al que entramos nomás a comprar, y que tiene pues, y que tenemos la posibilidad, ¿no? Como de acuerparnos y existir en él de otras maneras más allá de la que esas grandes caras, ¿no? Y de usual suspects pues nos piden, ¿no? Que construyamos. Y entonces pensaba, ¿no? Pues que construir ciudadanía digital tenía que ver con un par de ideas. Uno, y el papel de los museos, ¿no? En ello, los espacios culturales. Uno, pues desvelar esas infraestructuras, ¿no? Que nos permite reconocer lo que también, ¿no? Llaman en el texto pues la reterritorialización. O sea, no es que, y Alberto lo dice siempre de manera muy, muy interesante, pero pues no es que no haya materia ahí, como decías también hace un momento, ¿no, Julio? Pues sí, está en otros lados, ¿no? Las minas de litio están aquí en México, ¿no? Ahí está el internet, ahí están los celulares, están en el mar, en los cables, ¿no? Están en un montón de lugares que están siendo trasladados a otros espacios que de hecho son muy próximos, creo yo, a nosotras, ¿no? A nosotros, y que no lo vemos, ¿no? O sea, que también pensar que el procomún o el común, ¿no? De ese espacio, pues también está en esa contradicción donde hay lógicas de explotación de otros espacios, de otros lugares, ¿no? Y el otro que me parecía súper interesante, hablando de las desigualdades, o sea, como amigar la brecha de las desigualdades, hace un rato también decía, ¿no? Pues es que no se trata de darle celulares a todos, darle compus a todos, ¿no? Una opción que yo, o sea, un camino, ¿no? Una idea, ¿no? Que me parecía interesante también poner en la mesa, pues es como la comunalización de la tecnología, ¿no? Precisamente si queremos, ¿no? Como evidenciar que el espacio tiene más que redes sociales y espacios de videos y lugares donde subir likes o subir tu perfil profesional, pues creo que los espacios culturales, pues sería súper interesante, ¿no? Como también ustedes lo han trabajado, abrir espacios para los usos de la tecnología abierta, producir espacios para pensar formas de resistencia, desde muy chiquititas hasta muy grandototas, ¿no? Y otro concepto que por ahí a mí me gusta, que hemos hablado también, la importancia pues de descajanegrizar la tecnología, ¿no? O sea, no hacerla una cosa misteriosa, ¿no? Una caja mágica. Para que los usuarios, pues eso, ¿no? O sea, no vivan en procesos controlados, cerrados por las redes sociales, donde somos ahí sí, efectivamente, pues visitantes o productores, ¿no? De cosas que están súper bien pensadas, ¿no? Y muy controladas de cómo te tomas la selfie, cómo compartes la idea, cómo armas una historia, cómo usas una voz, una inteligencia artificial, ¿no? Y creo que los museos también, ¿no? Muchas ocasiones se han portado también como clientazos, ¿no? O sea, sin a lo mejor como poner ahí como mucha cuestión. Insisto, no quiero generalizar, ¿no? O sea, hablo también como de estas relaciones. Pensaba yo como en un chart así, hablando de las redes sociales, ¿no? Donde, ¿qué tipo de museo eres, no? Según Mean Girls, ¿no? O cualquier cosa que ustedes quieran. Y creo que hay museos muy boomers, ¿no? Donde suben un post acerca de la exposición que tienen una vez cada 2 meses, ¿no? Y entras al sitio del museo o entras al Face del museo y
digitalización, ¿no? O eres el museo rebel, ¿no? Y pues sí, estás comentándole a eso, usas a tu favor ese mismo espacio para convocar e irse a otros, ¿no? Como abrir otros archipiélagos, o eres el más metido, ¿no? Y publicas un montón, pero sigues, ¿no? Como en esa lógica sin cuestionarla, ¿no? Y bueno, y esa, ¿no? Y obviamente hacer tiempo, ¿no? Los últimos dos que tienen que ver con Museo de Arte, y ya me callo, el que tiene que ver con hacer tiempo, efectivamente, ¿no? Que te implica, pues sí, sea que vas al museo, las instalaciones, o visitas sus instalaciones en la digitalidad, pues, ¿qué formas, ¿no? Implica qué tiempo estás pensando o cómo te hace pensar, ¿no? En reversa, contrapelo, o te mete ahí en un conflicto que yo qué sé, que al menos que te hace que te pierdas porque no le logras dar el clic para entrar porque se mueve, no sé, ¿no? Y la participación, que también es súper conflictiva, evidentemente, ¿no? Como que es otro temazo, pero sí creo que ahí, ¿no? O sea, y cuestionar qué tipo de participación, ¿no? Estamos imaginando. A ver, yo de las cosas que decía me llevan en una dirección, quizás hacemos una reflexión al respecto y abrimos la discusión y la participación al resto de compañeras y compañeros que están acá en la sala. Esta mañana decía Julio, y creo que si nos tomamos la digitalización en serio, la digitalización supone dentro de la estructura interna del museo la desestabilización de las jerarquías. Es decir, si tomas en serio la digitalización, quiere decir que entonces lo que entendíamos que era un ciclo de charlas, lo que entendíamos que era una exposición, lo que entendíamos que es un catálogo, ¿sí? Lo que entendíamos que era la recepción, se tiene que debatir, se tiene que replantear internamente. Entonces creo que me da la impresión, y lo hago otra reflexión a raíz de algo que señalaba Alma respecto a los museos en Puebla, que lo que hay es dos salidas. Una es la negación de la digitalización, es decir, como fuerza desestabilizadora, en realidad, es decir, ¿sabes qué? Esto no va a pasar. Entonces esto me lleva a pensar y haría un señalamiento al respecto, es decir, las formas de difracción, ¿no? Es decir, de rechazar y hacer rebotar las formas de digitalización que harían replantear la institución. Y ahora bien, una nota para intentar explicar que creo que es lo que se pone por ahí. La otra es la salida fácil, que es lo que acaba de describir Alma, que es digitalizar, es tener una página de Facebook, un Instagram, ya lo use una vez cada 6 meses o permanentemente, que es la digitalización, que es una relación epidérmica con la digitalización. Porque en realidad la digitalización está ligada a un profundo proceso muy problemático de audiovisualización. Y la audiovisualización, lo que sabemos de los últimos 50 años con el auge de la televisión, es que pone en marcha un proceso de desapropiación del relato. Es decir, que la tele, el video doméstico, los blogs, lo que hacen es asaltar la relación hegemónica, monopólica de ciertas instituciones, los museos, las colecciones, los departamentos de historia del arte tenían sobre el relato. Entonces, tomar en serio la audiovisualización y la digitalización, como decía esta mañana Julio, significa renegociar. ¿Quién es el dueño de las obras? ¿Qué se hace con esas obras? ¿Para qué sirven socialmente? Si ya no estamos hablando entonces de espectadores que van a los museos a admirar, a iluminarse, no, y civilizarse, que son usuarios, son plagiadores, son productores de nuevas colectividades y formas de saber situadas. Entonces, me parece que si nos tomamos en serio la digitalización, de lo que estamos hablando en última instancia es de un profundo replanteamiento del ecosistema, digamos, epistémico, de un profundo replanteamiento de qué es eso que llamamos arte y cuál es su función social, ¿no? Porque, y de nuevo tomo esta idea y con eso cierro, en relación con algo que aparecía esta mañana, en general, la manera en la que se concebían y se siguen concibiendo los museos son como cajas de zapatos, es decir, bueno, o cajas fuertes más bien, es decir, hay cosas importantes que son patrimonio, vienen para acá. Y además no solo vienen para acá,
se van a la bodega, porque en general de la colección de un museo lo que sale es el 3, el 4, el 5%. Entonces te preguntas, ¿permitiría la digitalización, que no es escanear obras? La digitalización es replantear de quiénes son las obras, para qué se van a utilizar, cuál es su función social, ¿no? ¿Replantearía la digitalización la posibilidad de usar archivos, acervos, las memorias de esas instituciones de otra manera? Y eso son palabras mayores. Yo me imagino que la reacción de los museos al respecto es que abrimos una página de Facebook antes de abrir eso a debate, antes de poner realmente a debate qué significa digitalizar la institución, ¿no? en ese sentido. Entonces la pregunta que yo quisiera plantear acá es: ¿son factibles? Es decir, ¿están teniendo lugar realmente procesos de desapropiación de esos modos de saber, de esas colecciones de los museos? ¿Se están gestando otros modos de hacer? O sea, ¿se está gestando digamos, la digitalización de formas ciudadanas de apropiarse de esa cultura? ¿O es más bien epidérmica la reacción de las instituciones? O como diría a mi querido Julio, toda la vez. Está pasando toda la vez. Yo quiero retomar algo que decía Julio, que tiene que ver con lo que comentabas ahorita. Cuando dijiste no hay opción, que se me hizo tremendo, porque es la clásica frase thatcheriana, que es el fundamento del neoliberalismo, ¿no? Que no hay alternativas. Esa era su frase, no, there's no alternative. Y no, yo creo que justamente lo que demuestra el mapeo de todos estos casos, que les invito mucho a leer, es que sí hay alternativas a esta digitalidad de extractivismo de datos y de labor y de afectos. Sí hay otras maneras de hacerlo. Ahora bien, en efecto, la digitalidad ni es diáfana, ni es totalmente oscura. Y entonces ahí tenemos estos dos modelos de cómo vamos a regresar a esta utopía de la digitalidad que en algún momento se planteó, que nos iba a democratizar, liberar, poner los medios de comunicación al servicio de todos, ¿no? Es muy marxista la idea, que no, que resultó que cuando se cambia el modelo de negocios de la digitalidad a inicios de los 2000 para este extractivismo de datos y minería, etcétera, se vuelve totalmente oscuro. Y el museo pasa lo mismo. Vamos a hacer este museo transparente, diáfano, construido desde el grassroots, dirían en Estados Unidos, como el estudio del caso del Museo del Chopo, o vamos a hacer, no sé si conoces el Boymans en Rotterdam, que es la Estrella de la Muerte, es una caja de espejos cerrada donde está contenida una colección como atrapada, de la cual puedes ver un 1% en lo que construyen un otro museo, ¿no? Entonces, pues sí, volvemos a estas dicotomías. Ambos mundos son posibles, yo creo. Y Mónica Hoff, en su texto, que también es muy grande su aportación, ella primero empieza diciendo que primero los museos tienen que asumir su rol en construir estos relatos de nación, que ahora pues estamos tratando de colonizar el museo, pero pues primero hay que entender que el museo participó activamente de este relato. Y para construir estos nuevos museos, esta nueva museología y esta nueva interpretación, bueno, a mí me parece fundamental que la discusión de la digitalidad abandone los espacios especializados y empiece a colonizar todos estos otros espacios, porque estas son conversaciones que se están dando hace décadas en festivales de arte electrónico, en foros especializados que no trascienden y que se quedan siempre ahí, y que tienden mucho a esta narrativa distópica pues ya nos alcanzó, o sea, la singularidad ya nos alcanzó, porque ahora puedes ver un deepfake que te van a vaciar tu cuenta de banco porque crees que te está hablando tu hermana que fue secuestrada, ¿no? Eso es lo que vemos en las noticias, ¿no? Porque ya llegamos a ese nivel. Entonces, para mí es fundamental que estas discusiones, que es lo que estamos haciendo aquí y ahora, empiecen a habitar estos otros espacios públicos y que al menos estemos conscientes, ¿no? Y que no nos llegue el chat GPT sin saber qué demonios es la inteligencia artificial y sin poder legislar antes de generar estos otros posibles Frankensteins, ¿no? Que es otra narrativa antiquísima, la del
que es lo que estamos viviendo ahorita con el ChatGPT, la inteligencia artificial, un nuevo Frankenstein, pero es siempre el temor de la nueva tecnología que conlleva su nuevo accidente, ¿no? O sea, ¿qué pasó cuando se creó el avión? Pues que se inventa el accidente de que se cae el avión y se estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía la tecnología antes. Entonces, es educación, difusión, es aprender a usar las herramientas, pero sí, el llegar a este momento, que estas son cajas negras cerradas y que ya no puedes alterar nada de la programación y que estás obligado a un uso unívoco que te lleva al consumo, al pues es verdaderamente problemático, ¿no? Y tal vez no me gustaría matizarlo, sino más bien llevarlo más a fondo, ¿no? Porque como que el argumento específico no hay opción, sino más bien, si nos colocamos en la coyuntura específica, en donde la subsunción de la fuerza laboral cambió o expandió sus territorios, lo que tal vez a mí me produce cierta incapacidad de pensar hacia otro lugar es que yo creo que muchos de los lugares que están todavía plagados de cierto optimismo en términos de las utopías informáticas primeras y luego probablemente algunas digitales de los años 90, se siguen alimentando probablemente no de una idea marxiana, sino más bien cristiana, ¿no? Como de que llegaremos a un lugar en el que vamos a poder hacer ciertas cosas. Y yo creo que más bien son lugares autónomos y temporales, en donde se desvía por un momento. O sea, el ejemplo de Cherán creo que es clave, o ciertos ejemplos en donde por un momento sucede, pero luego eso es subsumido. Entonces, yo creo que no hay salida si nos quedamos en el mismo sitio. Y en ese sentido, ¿cuál es el riesgo, creo que, de pensar la epidermis como planteaban Alma y Alberto sobre los perfiles institucionales? Es que al final Facebook o Instagram empezó generando perfiles como de personas que realmente eran como la lectura de perfiles de mercado posibles, y desde la misma lógica se construyeron los perfiles institucionales, ¿no? O sea, son como perfiles de mercado casi corporativos que juegan de manera inconsciente sobre los trending topics, en el que probablemente muchas de las instituciones en las que trabajamos no solo lo hacen, sino a veces lo empujamos a que suceda. Y creo que como que quebrar ese principio de identidad, también en términos como mucho más clavados, puede ser algo que nos lleve a algún lugar para pensar esto, o tener este tipo de conversaciones. Tengo que pensarlo mejor porque hace poco estaba leyendo este libro que te lo comenté, en el que un escritor turcoamericano, Jared Kovac, empieza a plantear la lectura de la emergencia de Thatcher en el mismo momento en el que se inventa un videojuego que era el Spectre, y cómo Thatcher fue la que decidió en un anuncio público decir que como esa era una computadora inglesa, es la que iban a tener todas las escuelas en Gran Bretaña. Lo que no se esperaba era que, como era una plataforma de programación abierta, empezaron a surgir juegos que empezaban a criticar la estructura económica, a pesar de que Thatcher con esto tenía como una idea más o menos tecnopopulista de articular que llegando al aparato de computación en estos espacios, en las escuelas primarias, sí va a empezar a formar, digamos, la imagen del nuevo mundo financiero. Nintendo le ganó a Spectre. Pero, digamos, desde una perspectiva de arqueología de los medios, estos momentos en donde
algo que parece autónomo de mercado, es apropiado por el Estado y luego los usuarios lo ocupan con labores contrarias. Creo que esos son los lugares a los que me refiero. Pero si lo tomamos desde la mirada de quien lo apropia, pues no hay salida posible. Nintendo por eso es tan problemático, porque no es posible intervenirlo. No está diseñado para que entre el usuario a mover las cosas, a diferencia de otros videojuegos. Sí, yo pensaba un poco sobre lo que hablan de quitarles este velo de caja negra a los museos y sobre este tema de la digitalización, porque luego creo que, como decía en la mañana, pues los museos, y que también le dije el miércoles pasado, pues los museos no son estructuras de queda que funcionen solas, ¿no? Hay personas que hacemos esos espacios culturales ampliándolo, no solamente el museo. Hay quienes curan, hay quienes dirigen, quienes limpian, o sea, hay todo un ecosistema de personas que hacen posible los museos y los centros culturales, y pensarlos así es muy importante porque nos permite establecer las diferentes áreas que pueden tener. Yo empecé en el área cultural haciendo comunicación y había como no digamos abismo, pero sí había una diferencia muy grande entre quienes producían los contenidos y te decían qué es el contenido, entre las personas que tenemos que hacer comunicación y cómo comunicamos esas cosas. De pronto decían palabras súper rimbombantes y yo decía, bueno, ¿y esto cómo se lo explico a la gente, no? O sea, la persona de a pie quizá no entiende cosas sobre reverberación, que bueno, es una palabra tampoco es tan rimbombante, ¿no? Pero digamos reverberación, entonces en ese contexto, ¿cómo lo puedes explicar? ¿Cómo puedes hacer que el público se acerque? Y me parece que justo pensar en como en este conjunto que tiene, en este conjunto de personas que hacen un museo, hace muy importante que la digitalización suceda. Yo me acuerdo que cuando estábamos, no sé, hace como 6 años más o menos, que empezó el tren de Atrapa Pikachu, ¿no? Entonces me acuerdo que donde yo estaba, la compañera que hacía redes sociales hizo así como de atrapar un Pikachu, pero pues lo hizo como medio mal, a mi parecer, ¿no? Porque lo hizo cerca del baño y yo así como digo, oye, en el baño no hay que, o sea, ¿qué vas a encontrar? No, pues métete a la sala y a lo mejor lo puedes hacer allí. Y eso fue un tema muy fuerte dentro del espacio donde estábamos, porque los directivos eran de, ¿cómo creen que van a hablar sobre Pikachu en este centro súper importante y no sé qué? Y los otros que pues éramos como generación más abajo era como de, pues no está tan mal, ¿no? O sea, vamos a atraer público, ya la chamba les toca a ustedes desde mediación, ¿cómo van a hacer que ese público que estamos atrayendo se sienta interpelado hacia las exposiciones que se tienen en el espacio? Entonces creo que también como pensar en estas disparidades entre quien crea los contenidos y quienes les toca comunicarlos es importante y que además se tienen que conjugar, ¿no? Ahora que ya estoy del otro lado, pues digo, wow, pues sí, tenemos que bajarle un montón al choro porque, o sea, el trabajo mucho desde los museos y los espacios culturales es ser un espacio de intercambio de experiencias, de creación de ciudadanía, de participación de las personas de a pie, de quienes están, quienes no están. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé estar hablando aquí, ¿no? O sea, soy una chica que nació en Tultitlán, en las afueras, bueno, no nací, pero crecí en las afueras de Tultitlán. Mi papá es obrero, mi mamá ama de casa, ¿no? Mis abuelas, pues también amas de casa. Que yo jamás en la vida me hubiera pensado como una persona así, mujer racializada, ocupando un espacio como este, ¿no? Pero sucedieron diferentes cosas y que además desde mi práctica como programadora y como gestora y como comunicadora, siempre busco que esté presente, porque si las personas que estamos al frente o que al menos tenemos un poquito de hacer las cosas, no empujamos eso, las inercias van a seguir y hasta que se muera el hijo de nuestros bisnietos, ¿no? O sea, van a suceder muchas cosas que me parece que hay que pensar y que incluso hablando de esta reapropiación que pueden tener las personas o el público sobre los archivos digitales o las obras de arte, el meme pues es súper poderoso, ¿no? Pareciera de pronto una cosa medio obscena de algunos espacios muy académicos o muy de alta cultura, pero pues es una manera muy accesible de acercarnos a las personas,
de poder tener este tema de digitalidad, pero también condensar la información en una cosa muy práctica, ¿no? Yo me acuerdo que en la pandemia salió la noticia de un docente que le pidió a sus alumnos que retrataran 100 años de soledad con puros memes, y fue un éxito, ¿no? Y además eso rondó por un montón de lados, y les aseguro que personas que no tenían ni idea de quién era García Márquez ni de qué era 100 años de soledad, a partir de esos memes que estuvieron circulando se enteraron un poco de qué iba la historia, ¿no? Entonces creo que también como quitarle esta solemnidad al arte y a los museos, y que todo tiene que ser inmaculado y que tiene que ser limpio y que tiene que ser blanco, me parece que ensuciarlo, bajarle los bits y acercarnos a lo que está, porque muchas veces creemos que en las instituciones, desde las instituciones creemos que no suceden cosas, pero afuera en las comunidades un montón de cosas, y son hay muchos aprendizajes que me parece que tenemos que retomar y replantearnos a partir de la infraestructura de lo digital, a partir de cómo nos acercamos, a partir de cómo construimos memoria o no a través de las plataformas digitales. Sí, bueno, yo además de todo lo que han mencionado ya, yo también me iría a lo mejor un paso más atrás, ¿no? O sea, cómo favorecer o cómo trabajar ese proceso de digitalización. Creo que también, y vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Sobre la cultura material y la relación que los museos mantienen, ¿no? con sus colecciones. Creo que tener la disposición, ¿no? O sea, incluir en el programa de actividades, ¿no? O el trabajo curatorial, o dependiendo de la estructura que tenga el museo, pues tener la disposición de cuestionar qué relato, ¿no? Se está tratando de construir, o qué relato se proyecta, ¿no? A partir de la propia lógica institucional que el museo sostiene, y qué relatos invisibiliza, ¿no? Y qué violencias produce. Y bueno, y desde ahí, ¿no? Creo que ya sería como un punto muy interesante poder, ¿no? Ver de qué manera los museos se pueden llegar a cuestionar eso, y de esa manera pues abrir, ¿no? La posibilidad de construir nuevos relatos. Me parece súper interesante, ¿no? La otra idea, otra forma, ¿no? Que me parece interesante es que, o sea, que sí, que también una actividad propia, ¿no? De los museos en este paso a la digitalización, pues implicaría generar procesos colectivos de reconocer qué características tienen, ¿no? Esos lenguajes. O sea, el meme efectivamente es súper potente, la estructura como narrativa de la televisión, ¿no? De la cual también se aprende, ¿no? Creo que estaría, o sea, sería como algo, ¿no? Que poner en el programa, o sea, ser capaces de ver cómo estamos remediando esos relatos y cómo esas remediaciones pues pueden estar a disposición, ¿no? De los grupos de personas que puedan llegar al museo. Y creo que también en ese punto es muy interesante pues que la pantallización de la cultura visual, ¿no? En este nuevo paso, en esta nueva era, ¿no? Creo que implica la responsabilidad de reconocer que ahí también se construye la realidad, o sea, que no estamos hablando de una dicotomía o de una subsunción, ¿no? Sino que a mí me encanta también imaginar o bueno, leer, ¿no? Que la estética, ¿no? Con la que nos comportamos pues está construida en realidad desde una pantalla, ¿no? Entonces pues esa manera de informar, ¿no? La experiencia que desborda la propia pantalla, pues eso creo que es un temazo, ¿no? Que me gustaría mucho, o sea, como, ¿no? que estuviera incluido en los programas de los museos, analizar esos desdoblamientos, que además no son, o sea, claro, nos hablamos ahora de la digitalización, ¿no? Alberto lo señala en la audiovisualización, pero pues la historia del arte, ¿no? En ese relato que va desde el libro, ¿no? Es en sí mismo, ¿no? También como analizar la manera en la que se construye la imagen desde el relato, ¿no? Hegemónico del arte, pues también construye, ¿no? Informa otras experiencias, ¿no? Más allá de lo que los está conteniendo.
Ay, pues muy rápido, a partir de esto último que dice, y en relación con lo del meme, o sea, ¿en qué medida la forma que toma el relato informa, da forma? Claro, a mí con los memes me pasó algo muy raro, porque era como, después de años, sino que 3 lustros, así como intentando modificar el relato de la historia del arte para meter mujeres latinoamericanas, y cuando ya logras que entre Lydia May, ¿no? Y Lydia Clark, ¿no? Y trabajos así como no más queer, como Helio y Pichita, qué sé yo, cuando logra llegar como a ese relato que es totalmente académico, totalmente lineal, y es no más que es una nota al pie, no sé, híjole, llegan los memes que informan de una manera determinada, y es cierto que creo que asaltan ese relato lineal, permiten la mofa, el escarnio, ¿no? el uso divergente, la resemantización, eso está muy chido, pero el problema que tengo con ellos es que sistemáticamente están reforzando el canon occidental europeo, es decir, son las obras que están en las playeras y en las tazas, es decir, parece que está pagado francamente por la CIA. Porque ahora es la muchacha del aro de perla, ¿no? La Ofelia tirada en el... Y híjole, lo que nos costó mover tantito, o sea, estamos mucho hablar de decolonización y de producción de otros relatos, de informar otros relatos, y el meme opera con los lugares comunes de la historia del arte occidental, ¿no? Masculina y blanca. Entonces yo tengo un pequeño, pero bueno, no sé, no lo quise dejar pasar así la oportunidad para manifestarme. A ver, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, voy a dar un comentario algo conservador y radical, pero es para polemizar un poco. Pero, o sea, si se quiere hablar de desigualdad, realmente yo creo que deberíamos estar hablando de marxismo y del capital y no de estas cosas, porque el museo es una institución moderna, ¿no? De nacimiento, y José Juan Bautista dice que justamente la modernidad es una forma educada de decir la élite económica transnacional, ¿no? Y entonces, pues, es muy difícil cambiar a ese hijo que es el museo, ¿no? Ya es elitista, porque queramos o no, y por tantos discursos y que la democratización, pues para entrar a un museo sí se necesita un capital cultural importante. Y hay mucha lucha para que ya no sea así, pero la realidad no ha cambiado lo suficiente. Pero bueno, ya yéndome como a lo más extremo, ¿no? Por otra parte, bueno, y yo no tengo que ser extremo, pero sí quería como decir eso. Y después ya entraría lo que ustedes hablan, ¿no? O sea, y es difícil opinar porque no he leído el libro. Y sí les creo de que hay formas de poder cambiar, por decirlo de forma burda, la siliconización del mundo, ¿no? De que nos quieren dominar mediante la digitalización y que toda nuestra vida se va a digitalizar, ¿no? Eso es de Eric Sadin. Igual creo que sí ayuda a, bueno, ya dejé de lado lo marxista, ¿no? Y sí creo que también se ayuda mucho digitalizar ciertas cosas del museo, ¿no? Creo que estás en Campus Expandido, algo así, del MAC, y sí, ¿no? Y sí, yo he visto varias expos, varios videos en YouTube y me parecen increíbles, entonces creo que está súper bien. Labores cómo innovar, que el museo innove de alguna forma, porque sí lleva varias partes, información que no podría llegar la gente que no tiene acceso a viajar. O sea, sí he visto expos del TEI, del Reina Sofía, etcétera. Entonces creo que sí aporta muchas cosas importantes, aunque yo sí podríamos decir que tengo un capital cultural que sí me permite consumir eso. Entonces, pues en mi caso estoy feliz, ¿no? Pero sí habría que ver cómo hacerlo para otras cuestiones económicas más bajas, por decirlo de una forma. Y creo que ya. Buenas tardes. Primero que nada, me gustaría compartir dos ideas que vienen en relación a lo que estaban comentando. Primero que nada, creo que no sé si se debe de hablar de temor a la digitalización o de una venta de humo que se nos hacen. Verán, estoy analizando ahorita para la tesis de posgrado un videojuego que se llama Fallout 76. Y haciendo el análisis del videojuego me encontré que muchas de las propuestas que da este videojuego van
a la par o en paralelo lo que Mark Zuckerberg nos quería vender como el metaverso, ¿no? Que es este espacio de convivencia digital en el que supuestamente podemos jugar ajedrez con otra persona en China. Bueno, en este espacio de manera muy limitada uno puede tomar, no sé, las cervezas con un compañero en un espacio digital en el que uno se apropia de una especie de, no sé, acre digital donde uno puede poner la casa. Y a raíz de esto me asombra mucho cómo se limita el espacio digital para los ambientes del museo, porque cuando uno entra a un museo digital, básicamente parece que estás entrando a una aplicación del 2001, o sea, donde todavía hay flechas como un Google Maps que se desplazan en paralelo, cuando ya tenemos videojuegos que nos permiten en primera persona recorrer un espacio digital, una casa digital en este mundo digital, ¿no? Por decirlo así. Entonces ya nos corporalizamos más allá del avatar escrito en hipertexto del Facebook, ya tenemos un avatar caricaturizado que podemos mover en este espacio, y me asombra a mí cómo no se han usado estos medios. Un poco lo que comentabas con lo de Pokémon, o sea, tenemos la manera o las herramientas para hacer un espacio de museo digital donde se pueda compartir no el 1%, sino a lo mejor el 100% de las colecciones, donde uno pueda tocarlas, manipularlas sin el riesgo de que se rompan, se destruyan o se pierdan, ¿no? Pero no sé si es una cuestión de ignorancia, no sé si es una cuestión de mercado y economía, que muy seguramente es cuestión de comercio y de no querer abrir y expandir, como comentaba el doctor, a evitar estas asimetrías, ¿no? O sea, seguimos en este desnivel porque conviene para el negocio. Y bueno, yo creo que sí es una cuestión de una ventana de humo hacia un mundo digital más que un miedo. Y sí, quizás la solución no sea crear el universo, sino cómo atraer a las personas a este universo y permitirles compartir el espacio. Entonces, estas observaciones me parecen muy interesantes y bastante complementarias, y de hecho sí me gustaría descargar el libro, poder darle una lectura, porque creo que hay muchas cosas que son importantes ir pensando y repensando, ¿no? En más oportunidades y tomar estas herramientas que ya están. O sea, si sirve para un videojuego, puede servir para un museo. Gracias, buenas tardes. Miguel Vélez de la Casa del Libro de la UAP. Bueno, varias inquietudes. La primera, creo que valdría la pena, si bien seguramente en algún momento estará en el libro, para propósitos de este foro, pensar en que las instituciones culturales, los museos, no hacen prácticas sociales, tienen políticas culturales, ¿no? Porque ellos no son como tal practicantes, tienen un guión, ¿no?, institucional, porque en ese sentido estoy de acuerdo con el compañero, ¿no? Son instituciones modernas, si bien es cierto que hay una ecología de personas, ¿no?, que las hacen funcionar, esas personas también tienen un guión, ¿no?, un guión desde la tradición hegemónica de la institución, desde qué tan vieja sea, etcétera, etcétera, y vaya, bastantes manuales, ¿no?, de cómo se van a comportar. Por eso la junta directiva le dijo a tu compañera, ¿cómo muestras los baños del museo?, ¿no? O sea, eso no es parte de la experiencia del museo. O bien, aquí no vamos al baño, no tenemos cuerpos. O sea, esta cuestión contrasta, y me parece excelente, y esa es una inquietud que se alivió con el comentario que hizo Alberto, de señalar el patetismo de que también son unos clientes de las infraestructuras digitales, ¿no? Y que además son clientes en algunos casos bastante superficiales y patéticos, pues, en ese sentido. Tienen un Facebook y ya está, ¿no? O sea, creo que ahí lo interesante, y creo que volviendo a Puebla, lo interesante también tiene que ver que pensar en las infraestructuras digitales también como una forma de capital, ¿no? O más bien como, sí, digamos, siendo efectivamente, como dice Julio, radicalmente materialistas, y pensar en que son, en ese sentido, a veces no hay discusión entre ser o no digital, es económicamente viable o no, en términos de que, y ustedes lo saben, de que cuando llega este gran corte de la pandemia, que es donde nos estamos ubicando, es casi como
el cambio de estamento medieval a la producción industrial. Había suficiente capital tierra, había suficiente capital financiero para invertir, había suficientes trabajadores que cooptar en la forma de fuerza de trabajo para hacer de una producción más bien tradicional a una producción industrial de cierto bien. O sea, eso es lo que me estaba preguntando, porque en donde trabajo, que si bien no es un museo, es una biblioteca, que es una biblioteca además bastante anacrónica en sus sistemas de gestión, de seguridad, etcétera, etcétera, que no en su colección. Digamos, nuestra única ventaja comparativa en términos de mercado es que durante 10 años invertimos en infraestructura digital para hacer difusión cultural. Y en ese sentido, cuando vino la pandemia, pudimos migrar inmediatamente a clases por Zoom, etcétera, etcétera. Y obviamente hubo espacios culturales independientes que no. Y eso me pone en bueno, no a mí, me pone a pensar, me incomoda, porque digo, bueno, es que casi que es justo estas infraestructuras digitales que nos ponen en una situación siempre límite, de que si no inviertes grandes sumas de dinero, millones de pesos, te puede llegar lo que sea, ¿no? Cualquier otra desgracia y entonces se vuelve. Otra cosa que quería decir y reflexionar se vuelve ¿qué tanto somos dueños? Porque si bien es cierto que son infraestructuras digitales, no nada más de la obra de arte, sino el acceso, ¿no? La caja negra inescrutable. Sin llegar a un solipsismo, nada más es como, todo está en renta, realmente no es capital, estamos rentando, porque no somos dueños de ese medio de producción. Ciertamente hasta ya ni de Xbox somos dueños, ¿no? Ya lo rentamos a través de una aplicación en la nube. Entonces, ahí hay algo que decir sobre ese balance muy difícil entre del museo como institución o de la biblioteca como institución que tiene a su disposición toda su colección, pero por derechos de autor, lo que sea, no lo podemos subir. Y eso no tiene que ver con nuestros coleccionistas privados, nosotros somos una biblioteca. Tiene que ver con que nos puede demandar una editorial, ¿no? Porque todavía no han pasado 100 años, todavía no caducan sus derechos. Entonces ahí hay muchos problemas. Es del lado de las prácticas institucionales, de las políticas institucionales, y de lo otro, hablado de museotopías y de prácticas sociales y emancipadoras en el museo. Creo que es muy parecido, me parece, o sea, si bien estoy completamente a favor de lo que hacen mucho en el MOAC, en el Reina Sofía, en otros espacios, es como los trabajadores de una fábrica que se deciden sindicalizar sin decirle al patrón. O sea, si hay espacios en el museo, no olvidar que el museo, de todas maneras, es el dueño de todas las cartas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece, aunque lo hable, también lo veo con sospecha. Muchas gracias. ¿Les parece si tiramos del hilo de alguna de las intervenciones, si quieren? Pensaba en lo que comenta aquí el compañero sobre cómo hacer los museos digitales, o sea, digitales como espacios realmente de encuentro en lo digital. Justo cuando empezó la pandemia, no voy a decir qué institución, pero una amiga estaba trabajando en una de ellas y justo estaban trabajando en digitalizar todo el espacio, ¿no? Que la sala, que el espacio de conciertos, que la sala lo lograron, pero era una página extremadamente pesada, o sea, era pesadísima. Cualquier persona, en tu teléfono no lo podías hacer. Para poder jalarlo en tu máquina necesitabas una Mac, pero de esas súper potentes. En una PC no lo podías hacer, no funcionaban unos plugins, no funcionaban como estas cosas, ¿no? Que si bien las personas podíamos tener acceso a eso y estaba libre y tú entrabas y si podías, y si la página te cargaba, pues podías disfrutar de esa experiencia. Pero justo hablar como de estos desequilibrios entre el acceso, el uso y la infraestructura que se tiene para poder realizar, no solamente para construir estos entornos, sino para poder vivir estos entornos, ¿no? Además le salió carísimo, o sea, me dijo, está carísimo esto y además ni jala la página, ¿no? Y dije, bueno, pues también justo
pensar, el libro pues no habla de que todo el mundo se tiene que digitalizar y si no se van a morir, sino más bien es ok, se va a digitalizar, pero hay que tomar en cuenta estas otras cosas, ¿no? Esta infraestructura, que los museos tendrán que ser un espacio de participación para que puedan ser un poco más sentidos y amables para las personas, apelar a la porosidad que pueden tener los museos para sí, que son un brazo institucional, pero no necesariamente tienen que ser vehículos de repetir lo que institucionalmente o lo que el Estado o lo que las grandes empresas quieren hacer, sino que tienen como estos espacios de libertad y grietas, ¿no? Tienes una, como dices, de la ecología de las personas, pues sí, tenemos directrices, pero también hay una cajita de colores donde podemos pintar de diferentes colores, no siempre tiene que ser gris, ¿no? Entonces, como justo pensar las estructuras abiertas, los procesos, e imaginarlos de otra manera nos permite un poco desestabilizar, sí no romper, pero sí desestabilizar algunas estructuras que mantienen esta relación unidireccional entre lo que puede ser un museo y los públicos que se acercan. Entonces, pues el tema de infraestructura es muy compleja. Justo en la mañana platicábamos y decía Julio, bueno, es que si hablábamos de infraestructuras que nosotros mismos podríamos crear, perdíamos tiempo. Tiempo según quién, pues tampoco sabemos, ¿no? Pero estábamos perdiendo tiempo, entonces no podíamos aventarnos a realizar una plataforma parecida a Facebook o tener, no sé, como infraestructuras de la materialidad de la digitalidad porque no teníamos tiempo. Están estas plataformas que son de privadas, que tienen sus leyes, que tienen sus contras y sus pros, pero justo conocer cómo funcionan o más o menos cuáles son las intenciones que tienen nos permite a nosotras encontrar las grietas y crear contenidos desde donde nosotros queremos y no desde que las aplicaciones nos piden, ¿no? Yo quiero agregar un poquito a eso y voy a tomar un texto ya histórico, el lenguaje de los nuevos medios de Belén Malolos, ¿no? Porque él hablaba en ese texto sobre los principios de los nuevos medios y es un libro que tiene ya más de 20 años. Pero hablaba, y algo que me parece fundamental es aquello que es en el mundo análogo se digitaliza y luego se inserta en la digitalidad. No es necesariamente un nuevo medio, simplemente es pues eso, un libro escaneado y puesto a disposición del usuario. Y aquí yo creo que es importante hacer la distinción de cuando hablamos de digitalización, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de productos creados para el ámbito digital o si estamos simplemente subiendo contenidos, ¿no? Y es un poquito de lo que hablabas de esta relación epidérmica de, bueno, ahí está el Facebook y entonces hago un post, como institución hago un posteo o genero una experiencia que es hecha para las redes o para el dispositivo o la plataforma correspondiente. Y aquí pienso en esto que decía Zaira, o sea, sí, vamos a gastar millones que sabemos que cuesta digitalizar esta sala y poner avatares de ustedes en esa sala que se vuelve un poco nostálgico, ¿no? Y creo que cuando surgen nuevas tecnologías, esto es algo que pasa muy seguido, pasó del teatro al cine, ¿no? Los primeros ejercicios cinematográficos tienen que ver con el lenguaje del teatro. Después se entiende estas capacidades, aquí hablando de ecología de los medios, se entiende estas nuevas capacidades que posibilita el nuevo medio que es el cine en su momento, o el video en su momento, y ahora pues estamos hablando de realidades virtuales, de metaversos, de todo esto. Y pienso, por ejemplo, esa experiencia de reproducir la galería con sus contenidos para que uno lo pueda ver con este ojo virtual, versus, y esta ya pieza histórica también, el alzado vectorial de Rafael Lozano Hemer, que es una pieza que se hizo para celebrar el paso al nuevo milenio, donde con el alumbrado del zócalo de la capital se manipuló, son luces robóticas como las que se usan en los teatros, pero grandes, y lo que pedía era participación de los espectadores subiendo su propio diseño, y entonces es una pieza que está generada para medios digitales y también y tiene una traducción analógica, ¿no? En fin, lo dejo sobre la mesa para también pensar estas digitalidades, ¿no? Creo que en los últimos años, una de las principales, al menos hablando del caso específico del MUAC y otros museos de la UNAM,
es que es reciente el momento en el que se ha puesto atención, aunque hay personas que lo han estado diciendo por muchos años, en torno a qué plataformas, sobre qué estructura de base de datos se va a trabajar para poder digitalizar las colecciones. Y creo que el diseño, o sea, la complejidad que ha tomado diseñar o sea, como que los parámetros generales de las bases de datos para volcar la información de objetos, en nuestro caso, por ejemplo, de arte contemporáneo o de archivos documentales, tomó mucho más tiempo que efectivamente el que implica bajar esa información. Además de que, por fortuna, esto ha salido en varias de las conversaciones, ¿no? Pero por fortuna sí se está pensando que como universidad pública tenga que protegerse la información en servidores de la propia universidad y con toda una serie de políticas internas para que no se pierda la información. Yo pienso en un caso específico como que de un museo norteamericano, ¿no? El momento en el que, ¿qué pasó en el momento en el que el MoMA, desde una perspectiva de historia de exhibiciones, publica el archivo completo de sus muestras? O sea, sí fue, al menos para investigación desde la historia del arte, algo que no nos estábamos esperando y que sí cambió de alguna manera la posibilidad de entrar a ver documentos digitalizados en primera instancia. Pero es el MoMA. Entonces sí implicó muchos años de trabajo, digitalización y este diseño de la base de datos para que se pudiera articular, y lo está haciendo desde una perspectiva contemporánea, aunque más o menos hace 10 años estaba en circulación, que era: no escribamos historia de objetos, escribamos historias de exhibiciones. Y creo que de repente por ahí hay una serie de claves de cómo historiar la manera en que se han digitalizado las colecciones, tanto documentales como artísticas. Y yo no sé por qué, pensando de nuevo en la audiovisualización, regresa como el argumento general de esta serie de HBO de Succession, ¿no? No sé si la han visto. Pero es este argumento en el que, a partir de un diagrama como familiar, casi de traiciones entre los Medici y crueldad de Medici, se ve como la disputa entre la noción del broadcasting tradicional y la traducción a la digitalidad, que, obvio, en el relato se resuelve a partir de una serie de transgresiones constantes intergeneracionales. Y creo que, podría resultar, no creo que sea tan caricatura, pero como que sí genera un diagrama interesante también sobre el fenómeno o el momento en el que nos está tocando ahorita como vivir de alguna manera. Habría que pensar cómo esas personas no son padres e hijos, sino también como formas de operación de grandes corporativos luchando unos contra otros. Y digo, siempre que hay leaks de información, como que algo se siente bien, ¿no? Como que se siente que algo pasó bien cuando se libera información de manera ilegal en un lugar o en otro. Ya sea para poder tener acceso a documentos, a papers científicos, o para saber comportamientos militares del Estado, ¿no? Sí. Y uno piensa siempre que eso es como lo paralegal, pero también es parte del funcionamiento del propio ecosistema digital, esos momentos en que se quiebra una barrera y se libera por otro lado, ¿no? Como un momento de exceso de la maquinaria. Y bueno, solo hacer un apunte muy breve como a los primeros comentarios, bueno, el primero y el último comentario que como cuestiona de una manera, pues sí, muy importante, ¿no? Como el museo finalmente, no sé, como su lugar histórico, ¿no? Está marcado por muchas cualidades modernas, ¿no? Que pueden tener que ver con violencia, segmentación, etc. Pero bueno, sí creo que también es importante como pensar que el museo, pues sí, tiene como su cualidad institucional,
pero también tiene una cualidad de tecnología, ¿no? O sea, es un dispositivo, está inserto también, ¿no? Las cualidades sociotécnicas del museo pues implican también su participación en ecosistemas que pueden reprogramarse, ¿no? Y a lo mejor de nuevo ahí es la parte como más bien utópica, pero sí creo que la posibilidad de pensar el museo como una tecnología nos permite imaginar la posibilidad de reprogramarse desde los lugares o desde las personas, ¿no? Que de pronto lo tocan y que se puede agrietar, ¿no? porque también tiene un potencial discursivo muy importante que es contradictorio, ¿no? O sea, como que culturalmente el lugar que tiene el museo es un lugar que históricamente carga como con esta cualidad de respeto, estrategias de hacer ver, ¿no? O sea, como está en un scope, ¿no? Que también merece ser cuestionado, que también produce relatos complejos, dispares, etc. Y bueno, nada más como también pensar hablando de crítica institucional, ¿no? En Nina Mothman, ese texto, ¿no? De jugar al elefante terrible, ¿no? O sea, como ella se pregunta si el museo pudiera ser, ¿no? Como el niño terrible, la niña terrible de las instituciones, ¿no? Permitirse hacer ese pequeño desorden. Y bueno, pues, sí, yo jamás defendería los museos, soy muy crítica de ellos, pero esta particularmente me interesa también por lo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, creo que hay mucha información, ¿no? Ahí, y hay mucha materia, mucha historia que están escritos en un montón de relatos que también hay que apropiarlos, ¿no? Bueno, me gustaría pensarlo así. Sí, yo quería retomar esto justo a partir de la intervención que hacía Ari, que quizás yo resumiría de la siguiente manera. ¿Es democratizable el museo, dado su origen y su genealogía? Lo que tú dices es indemocratizable. Entonces, claro, me hacía pensar en el debate que se produce entre Trotsky y Lunacharsky después de la Revolución Soviética, ¿no? ¿Sabes qué? La cultura burguesa hay que abandonarla, hay que sustituirla por el proletariado y hay que producir unas nuevas instituciones que respondan específicamente a ese nuevo proyecto social, que sería una nueva cultura. Y la postura de Trotsky es, bueno, espérate, igual si leemos un poco a Dickens, algo nos sirve lo que hay ahí. Entonces, yo estaría un poco en la misma posición de Alma, pero hay una doble distinción, porque, claro, podemos distinguir entre la democracia formal y procedimental, es decir, de procedimiento y formal. Es decir, una cosa es la participación y el acceso, o sea, ir a votar porque dicen que hay que votar, y entonces esto podemos equipararlo a ¿es accesible el museo y para quiénes? ¿Vale? Esa sería la democracia formal. Y la posición de Ari ya es no, porque no hay formación, porque no sabemos qué hacer con eso. La respuesta trotskista sería sí, güey, sacanos tiempo, déjanos que operemos con los archivos, con las colecciones de otra manera. Esa es la fácil. La difícil es la otra, es la de procedimiento. ¿Se pueden democratizar las infraestructuras museísticas? ¿Podemos imaginar formas de gobernanza ciudadana? Ese debate no está ni en la mesa. Ni la 4T, ni la 5T va a poner ese debate sobre la mesa. Ni ninguna institución que quiera sobrevivir como institución va a poner ese debate sobre la mesa. Porque significa desinstitucionalizar. Porque significa abrir a la experimentación social y ciudadana que otras formas de imaginación social podrían cristalizarse en esas estrategias de democratización. Y eso es directamente la contradicción de que es una institución. ¿No? Bueno, no sé, eso me hace pensar. Entonces yo sí sería un poquito trotskista en ese sentido, como, bueno, vale, es cierto, tiene una genealogía colonial, extractivista, elitista, pero no hay cositas que podemos intentar hacer, ¿no? El segundo paso es, ¿podemos gobernar como si gobernasen esas instituciones de otra manera? Eso es otra mesa y es otro libro, ¿no? Sí. Aunque creo que la pregunta de la digitalización toca, bueno, no sé si toca, pero abre grietas, como dicen ustedes al respecto, ¿no? Y permite que nos preguntamos eso y fantasear con que quizás sea posible. Sí. Creo que esto que planteas es afín al texto que abre el libro, ¿no? Al texto del poeta Eduardo Vázquez, que de alguna manera sí va a decir, ok,
los ideales ilustrados planteaban una noción de igualdad. Esos estaban de alguna manera inscritos, de unas maneras históricamente muy sospechosas, bueno, que por la historia somos algo sospechosas, por toda esta historia museológica, en el dispositivo museo. Pero ¿qué queda de eso hoy? Y es hacia donde va Eduardo, no les voy a decir para no contar el secreto del argumento, pero es donde empieza. O sea, creo que es clave que hayan decidido empezar con este texto porque toca algo de lo que tal vez también hoy hablamos, ¿no? Como hablar de un museo digital implica volver a preguntarse por esas categorías en cierto sentido. Nada más era como el rebote, pero es genial pensar que estamos en una disputa soviética de nuevo. Regresamos. Oigan, son las 7, me imagino que están hartos nuestros invitados, invitadas de Museo sobre teatro, es una mesa de la tarde. A no ser que haya una pregunta así urgentísima que no se puedan llevar a su casa y no podrían dormir. Hay unos comentarios en línea. Hay comentarios en línea. Ahora, adelante. Ok. Luis Javier Rodríguez menciona que más que mercantilización hay que pensar en un cambio de paradigma. El contexto digital implica una relación invertida donde la unicidad de la obra es anulada y por lo tanto el valor ya no está basado en la escasez de los contenidos, sino en el potencial que tienen de activar una relación entre la institución y el público. Es decir, el museo digital es un ejercicio en donde, al igual que el consumo de entretenimiento y la relación comercial, el valor de la obra depende de su efecto en la audiencia y no en la exclusividad de los objetos culturales como en un museo presencial. Y Renato dice, me gustaría saber qué relación detecta el panel entre las ideas de digitalización y el acceso. Me pregunto específicamente por la forma en que las instituciones culturales, no solo museos, sino también archivos, bibliotecas, centros culturales, abren parte de sus colecciones y materiales para ser consultados en línea. ¿En qué medida esta noción de la digitalización no reduciría la idea del acceso a un mero gesto de tener a la mano, en detrimento más bien del acceso entendido como una compleja red de prácticas, usos, relaciones sociales que reapropian, intervienen y sitúan esos materiales concretamente? Para acceder a esa compleja red, ¿solo basta con digitalizar o qué otras prácticas habría en juego? Yo creo que si a esa pregunta le quitas el interrogante, tienes la respuesta. Creo que está muy bien planteada. ¿Aquí hay alguna intervención de cierre? ¿Algún comentario que quieras compartirnos? Bueno, después de agradecer mucho y que nos recibieran acá en Puebla, pues invitarles a que descarguen el libro. Que lo puedan navegar, también es una provocación, ¿no? El libro es en sí una provocación y un mar de preguntas y que se van arrojando ahí diferentes respuestas que pueden funcionar o que no pueden funcionar, pero como decía en un principio, a mí me parece que es una declaración política entre tanto lo que es el museo y la digitalidad y por tanto parte de la crítica y de la reflexión, pero también plantea futuros posibles de cómo relacionarnos tanto personal de manera individual como de manera colectiva en lo digital. Y si tiene un montón de cosas complejas, el museo, la digitalidad, el acceso, el uso, etcétera, 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 pero no son complejidades absolutas, ¿no? Se pueden tirar, como se puede tirar el patriarcado. Así que, pues nada, les invito a que lo revisen, que lo chequen y pues ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios al respecto. Resonarán con algunas cosas, con otras no tanto, pero me parece que es un libro muy inspirador. Entonces, pues nada, ahí se los dejamos. Les doy las gracias a nombre del Museo Amparo, de la Maestría en Estética y Arte, de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el mío propio, a Javier, a Zaira, a Julio, a Bárbara y a Alma. Muchísimas gracias por su generosidad y su tiempo, y esperemos tener la oportunidad de continuar la conversación en otros foros, en otros espacios, o aquí, si lo logramos tener de vuelta. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.